Saludos cordiales, amigos y amigas. Hoy hablaremos de un tema muy recurrido, muy mencionado, muy mentado, que es en relación a lo que es el debido proceso. Siempre hemos visto una sentencia judicial o un pronunciamiento de cualquier lado, e incluso de carácter administrativo y cualquier otra índole, en la cual se menciona el debido proceso. Pero, ¿sabemos diferenciar lo que es el debido proceso? Sí, existe una diferenciación, porque por un lado existe lo que es el debido proceso material y lo que es el debido proceso formal o yo lo denominaría de carácter procesal. En ese contexto, ¿cómo entendemos el debido proceso? Y lo entendemos como aquel derecho fundamental, capital y complejo que lo que procura, lo que busca es garantizar estándares dentro de lo que se exige en un Estado constitucional de derecho como el que nos encontramos actualmente. Es así entonces que si nos referimos a lo que es el debido proceso material, tenemos que apuntalar hacia dos ejes. Por un lado, tenemos que referirnos a lo que es el principio de razonabilidad y por otro al de proporcionalidad. ¿Qué es el principio de razonabilidad? Es aquel el cual hace que cualquier pronunciamiento, cualquier decisión que se pueda adoptar dentro de todos los entes que tienen poder de decisión, tengan que valorar lo que son los hechos, lo que son las conductas y las circunstancias en torno al cual se produjeron esos hechos y esas conductas. En ese ámbito, siempre que se adopta algún tipo de decisión, tenemos que evaluar la razonabilidad en torno a esas circunstancias, a esos hechos y conductas. Por otro lado, cuando nos referimos a lo que es la proporcionalidad, estamos hablando de que tenemos que tomar en cuenta, dentro de ese ámbito anterior de hechos, conductas y circunstancias, la idoneidad de la medida, la necesidad y la proporcionalidad en cuanto a lo que se va a aplicar la sanción o cualquier tipo de circunstancia en torno a la cual se va a buscar aplicar una medida a una persona, a un sujeto o a una entidad. En ese ámbito, también es importante que tomemos en cuenta que el debido proceso se constituye en, podríamos decir, un derecho fundamental capital. ¿Por qué? Porque este derecho capital procura, por un lado, la efectividad inmediata. Estamos hablando de que este derecho tiene que garantizarse de manera inmediata, tiene que también tener una configuración legal, porque la propia norma tiene que prescribir lo que se tiene que observar, lo que se tiene que seguir, y por otro lado, evidentemente tiene un contenido complejo porque abarca varios derechos inmersos dentro del mismo. Y esto lo vamos a ver con claridad dentro de lo que es el debido proceso formal o de carácter procesal. En ese contexto, tenemos que indicar de que se compone por 8 derechos o 8 garantías. Por un lado, hablamos de lo que es el juez natural. ¿Qué implica el juez natural? Es aquel juez predeterminado por ley, aquel el cual la ley establece qué competencia va a tener el juez sobre qué circunscripción, sobre qué materia, sobre qué asuntos. Es decir, la norma establece esa competencia que tiene que respetarse dentro de cualquier proceso o procedimiento. Por otro lado, hay que referirnos a lo que es el derecho de defensa, que lo vemos esgrimido en varios lares, en varias circunstancias, pero el derecho de defensa principalmente lo vemos circunscrito en el ámbito penal, pero todo proceso tiene que garantizar el derecho de defensa. En el ámbito civil, por ejemplo, hablamos del derecho de contradicción versus el ámbito penal, que es el derecho de defensa propiamente. Pero lo que se exige dentro del mismo es de que se debe recibir una respuesta sobre todo el caudal en torno al cual a uno se le acusa, a uno se le imputa algo. Por otro lado, también es importante dentro de este ámbito que se debe responder a lo que son cada una de las acusaciones que se le formulan, que se dé esa oportunidad a ese sujeto, a esa persona que se le imputa algo. Y por otro lado también hay que tomar en cuenta ese ámbito que se le tiene que garantizar a esta persona lo que es la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario al finalizar ya lo que es el proceso.
y emitirse la decisión definitiva. Muy bien. Otro es el plazo razonable. El plazo razonable que va a depender también dentro del desarrollo de un proceso que respondamos a lo que es la complejidad del asunto, porque eso puede hacer que se demore un poco más en su tramitación. Por otro lado, la actividad procesal que hay que desarrollarse dentro de ese proceso y por otro lado, la afectación de la situación jurídica que pueda generarse. Entonces, estas tres razones serían lo que podría hacer que un proceso pueda demorarse un poco más de lo que debería. Otro derecho que tiene que garantizarse es el derecho a la prueba. El derecho a la prueba que indica de que se tienen que dar todas las garantías para que la persona pueda presentar todos los medios probatorios que estime y que cree pertinente. Claro está, dentro de las reglas de la carga de la prueba establecidas y claro está también dentro de la normatividad que permite determinados medios de prueba, pero no puede haber ninguna restricción si es que el ordenamiento así lo establece, así lo permite. Otro lado, lo que es la motivación de las resoluciones. La motivación de las resoluciones que va en aquel ámbito en el cual actualmente se exige versus el anterior, en el cual había una confianza ante la persona que emitía la decisión, más que todo basado en el principio de autoridad, pero actualmente se exige que se justifique esa decisión con la motivación interna y la motivación externa. Por otro lado, también que exista una motivación suficiente para explicar las razones por las cuales se adopta esa decisión. Por otro lado, también que esa motivación resulte congruente al petitorio, a las pretensiones formuladas y al debate que se ha dado en torno a la defensa que ha podido ejercer la parte contraria. Otro derecho más a mencionar es el relativo a lo que es la pluralidad de instancias. Nuestro ámbito nacional señala de que se tiene que garantizar máximo 2 instancias. Con eso se cumple lo que es la pluralidad de instancias. No se exige que se cumpla con llegar a la Corte Suprema, salvo en el ámbito constitucional en el cual sí se exige, en el caso de los procesos jurisdiccionales de libertad, que el caso tenga 3 instancias porque va a culminar finalmente en el caso de que la decisión sea desestimatoria en el Tribunal Constitucional. Por otro lado, estamos hablando también de la cosa juzgada, una cosa juzgada judicial que puede ser cuestionable, existe la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta, existe ese ámbito en el cual podemos buscar enervar esa decisión que se ha emitido, pero en el ámbito constitucional no existe tanto esa cuestión cuestionable, porque recordemos que la decisión que emite finalmente un proceso constitucional, el Tribunal Constitucional, no podría ser enervado. Es bastante difícil, bastante complicado, y por eso viene esa diferenciación entre esa cosa juzgada judicial versus la constitucional. Finalmente, lo que es la cautela, la tutela cautelar o la cautela cautelar, que exige en este ámbito de que hablamos de que no es una tutela autónoma, hablamos de que se va a emitir una decisión sin que exista prueba, sino basta acreditarse la verosimilitud. Y es así de que la cautela en este ámbito garantiza que frente a situaciones en las cuales puede existir peligro eminente de que la decisión se pueda tornar inejecutable, de que no se pueda cumplir la sentencia, se pide esta tutela al jugador. Muy bien, hay más que hablar de ese tema, pero nos quedamos aquí. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a este canal y nos vemos en un próximo video. Saludos.